Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Dios comienza y perfecciona. Ese es el tema, es lo que vamos a estar viendo, arrancando aquí en la carta a los Filipenses. Dios comienza y perfecciona. Pablo ya lo había escrito y lo escribe una y otra vez. Nos dice a nosotros que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena intención, por su buena voluntad. Por ejemplo, en Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor te va a preservar si eres de Él, te va a ayudar a llegar. Así que esto inspire nuestras vidas, nos motive a seguir adelante. El marco histórico de la iglesia de Filipos. La carta a los filipenses fue escrita entre los años 60 y 62 después de Cristo. O sea, estamos hablando cerca de 32 años después de la muerte y resurrección de Cristo que Pablo escribe esta carta. El apóstol Pablo la escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. Pablo aprovecha que la iglesia de Filipos le envió una ofrenda con Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Hermano, colaborador, compañero de milicia. Mira todo lo que dice: mensajero y ministrador de las necesidades de Pablo. De antemano esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2, verso 25. Y Pablo envía precisamente con él esta carta. Pablo fundó la iglesia de Filipos durante su segundo viaje misionero, aproximadamente en el año 50 después de Cristo, o sea, 20 años después aproximadamente de lo que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice ahí en la palabra, en Hechos 16, que es donde aparece precisamente la iglesia de los filipenses, en los versos 11 y 12, Hechos 16, 11 y 12, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esta era la primera iglesia, hermanos, que se establecía en el continente europeo. Macedonia es lo que fue Yugoslavia, o lo que es actualmente Serbia y Montenegro, zonas donde están ubicadas Bosnia, Herzegovina, Croacia y Eslovenia el día de hoy. Eso es lo que venía siendo Macedonia, o prácticamente ahí también es donde estaba Filipos. Acontecimientos en Filipos, porque es lo que vamos a estar viendo, ¿eh? Pablo amaba esta iglesia. Ahí en Filipos vemos a Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Muchos creen que fue la primera mujer gentil, 100% gentil, que se convirtió al cristianismo, mujer que adoraba a Dios, nos dice ahí la narrativa. Ella escuchaba el mensaje y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Todo esto lo vas a ver tú en el capítulo 16 del libro de Hechos. Se bautizó junto con su familia, les brindó su casa a Pablo y a Silas. Y dice que escribe Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, dice: y nos obligó a quedarnos, lo cual quiere decir que ya estaba Lucas ahí con ellos. La prueba y lo adverso en Filipos, obviamente siempre hay adversidad, y yo digo que eso queda plasmado en la palabra de Dios para que también nosotros cobremos ánimo de que el Señor, todas las cosas obran para bien a los que le amamos.
También aconteció ahí que le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dice la narrativa que esta adivinando daba mucha ganancia a sus amos, ¿no? Y esta muchacha no los dejaba en paz por varios días gritando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. A mí me da risa cuando veo esto, porque cuántos predicadores hoy en día no quisieran que alguien se levantara y les estuviera gritando esto. Y a Pablo esto no le agradó, dice que le desagradó. Tú ves ahí, dice que a Pablo le desagradó y echó fuera al espíritu de la joven, o sea, echó fuera el espíritu demoníaco que tenía, el espíritu de adivinación que tenía esa mujer, siendo que no les estaba diciendo groserías, estaba diciendo la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Esto desagrada a Pablo y le echa fuera en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y por esta razón los amos de la joven mandan golpear y encarcelar a Pablo y a Silas. Hechos 16 al 20. Aquí en Filipos vemos dos milagros. Leemos que Pablo y Silas obviamente fueron golpeados y luego se los lleva el carcelero, ¿no? Y los mete en un calabozo más adentro y ahí los encadena y ocurre el primer milagro. Y en Hechos 16, 25 al 26, te lo leo así rápido, dice: pero a medianoche, muchos de ustedes ya conocen esta historia, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y después de esto viene el milagro más grande. Dice que despertó el carcelero y vio las puertas abiertas de la cárcel. Imagínate, y todos los presos sin grillos porque las cadenas se soltaron. Sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahí en Hechos 16, 27, Pablo lo detiene y veamos lo que aconteció. Hechos 16, 30 al 34, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, los atendió. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así es como arrancamos con la serie de Filipenses. Así arrancamos hoy con la carta. Esto es más o menos el marco histórico para que nos demos cuenta lo que aconteció ahí en Filipos y por qué Pablo tenía ese amor hacia ellos. Dios comienza y perfecciona. Versos 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo. Pablo incluye a Timoteo en el saludo. Obviamente Timoteo ha de haber estado con él, por eso es que pone Pablo y Timoteo, saludando a esta iglesia de Filipos. Y Timoteo fue un colaborador importante en la propagación del evangelio y un hijo muy amado, un hijo espiritual muy amado por Pablo. Pablo escribió desde una casa alquilada en la cual se le tenía custodiado en Roma, como lo vemos en Hechos 28, 30 al 31, y mientras él esperaba a comparecer ante la corte, ante César, alrededor del año 61 después de Cristo, fue cuando les escribe él la carta.
Luego añade Pablo, siervos de Jesucristo. Qué importante es cada palabra, cada detalle, aún en los saludos, como en esta carta, que nunca, hermanos, se nos olvide que somos esclavos por amor, que somos por voluntad propia, nos mantenemos al servicio de nuestro Dios, somos esclavos de Él, con fidelidad y con lealtad. Y se nos identifica en el Nuevo Testamento de esa manera, siervos de Jesucristo. De antemano, varios de ellos, cuando inician sus cartas, lo vimos en Santiago, lo vimos en Judas, lo vimos en Pedro, ¿no? Que dicen, por ejemplo, Santiago dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas dice siervo de Jesucristo y etcétera. Así lo podemos ver porque todos nos debemos identificar de esa manera. Luego dice el apóstol Pablo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Qué importante es el llamado que Dios nos hace. Pablo dirigió esta carta a los cristianos y los llama santos. ¿A quiénes? A estos cristianos en Filipos, pero también a todos los cristianos lectores de la carta, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, si tú eres una persona, si tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos llamados a ser santos, a estar apartados para Dios. Esto nos enseña que si tú y yo estamos en Cristo, estamos llamados a ser santos, como también se lo dice a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Todos hemos sido llamados a ser santos, no hay excepción. Y esto es lo que muchas veces no nos gusta, cuando debería de motivarnos y decir gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque tú estás con nosotros y tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz, nos has apartado como Dios es santo. Pablo le dice a los Tesalónica, a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es su santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. A los mismos de Tesalónica les dicen Primera de Tesalonicenses 4:7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué no nos ha llamado Dios? A inmundicia. El Señor, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, hey, yo no los he llamado a que se sigan empuercando. Yo no los he llamado a que sigan siendo mundanos, nomás diciéndose cristianos. No los he llamado a inmundicia, yo los he llamado a la santificación. Así que el que desecha esto, dice Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué bendición! No sé qué más queremos. Como hijos de Dios, viene, nos salva, nos da un regalo inmerecido, que es a Cristo. Cristo paga tu precio y no valoramos eso. Y aparte nos deja el Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo para santificarnos día tras día. Y queremos seguir viviendo como nos place. Esta es la razón por la que Pablo los llama santos.
La santificación de los creyentes fue una de las peticiones principales que Cristo tuvo antes de partir con el Padre. Cuando Él está orando precisamente antes de ir a la cruz. Y cuando ora por cada uno de sus hijos, dice en Juan 17, 15 al 17, Juan 17, 15 al 17, no te ruego que los saques del mundo, escucha, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué hermoso clamor de Dios. ¿Por quién? Por ti, por mí. Y sigue clamando por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros. No te pido que los saques del mundo. No, ya les tocó estar ahí, ok. Pero líbralos del mal. Líbralos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mete esa información en tu mente y en tu corazón, hermano. Es una gran bendición, es un gran privilegio que tú y yo podemos tener. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que ellos vean su diario vivir en tu palabra y tú los dirijas a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, en medio de la realidad de un mundo caído, lleno de pecado, de inestabilidad y consecuencias que trae lamentablemente un mundo caído. Podemos confiar en la esperanza de un futuro glorioso en Cristo, porque Él nos sostiene y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dios nos guarda, Dios nos libra de todo mal. Y ese debe ser nuestro clamor: oh Dios, líbrame de todo mal el día de hoy. Luego leemos que Pablo escribió a los de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 5, 22 y 23, y les dice: absténganse de toda especie de mal. Apártate de toda especie de mal. Ten cuidado lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Qué estuviste viendo el día de ayer? ¿Y qué es lo que hace que te desmotive el no ir a la iglesia? Aún diciéndonos cristianos, y el mismo Dios de paz dice: los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que podamos disfrutar de ese futuro maravilloso a plenitud que nos espera. Los cristianos tenemos la obra del Espíritu Santo a nuestro favor y tenemos la guía de la palabra de Dios, de la cual debemos echar mano mientras vivamos aquí en la tierra. Si somos fieles a la palabra y si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, encontraremos que los verdaderos cristianos son llamados una y otra vez a la santidad. Por ejemplo, la primera carta de Pedro está llena del llamado a la santidad, tipo Tesalónica. Dice primera de Pedro 1, 14 al 16: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. O sea, es como si Pedro dijera, igual que el escritor de Hebreos: transforma tu mente, ya no te conformes a vivir de la manera como vivías antes, por favor. Que de una vez te caiga
20, como decimos aquí, ¿no? Que eres hijo de Dios, que eres cristiano, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿En dónde está escrito? En Levítico 11, 44, 45. ¿En dónde está escrito? En Levítico 19, 2. ¿En dónde está escrito? En Levítico 20, verso 7 y Levítico 20, verso 26 también. Lo dice una y otra vez. Pedro le dice a los cristianos del primer siglo, a los que están sufriendo, a los expatriados, o sea, que nosotros no tenemos el pretexto de decir, hermano, es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Les dice a esos hermanos que están sufriendo, expatriados, que han perdido sus posesiones, que se la estaban jugando por ir a la cárcel, les dice, sean santos. En toda su manera de vivir, sean santos, porque Él es santo. Apartado del mundo, viviendo para Cristo, para la gloria de Dios. Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te sacó del lodo cenagoso. ¿Te fijas lo que está hablando aquí Pablo a los de Filipo? Cuando nos dice a los santificados, es como diciendo, ahí valora lo que Cristo hizo, hermano, valoremos lo que Cristo hizo. Ahora que quede claro que cuando hablamos de la santidad personal, estamos hablando del fruto de nuestra salvación, no de la raíz de nuestra salvación. Ese es el fruto de que nosotros realmente somos salvos. Esto significa que somos justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo, Efesios 2:8. Hemos sido salvos por gracia, no tuvimos que hacer nosotros absolutamente nada. Pero esa es la raíz. Pero el fruto de esa salvación es una vida dedicada a honrar al que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el fruto, la santificación, la santidad. Como escribiera el escritor de Hebreos, Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que nunca se nos olvide que somos llamados a ser santos por lo que Cristo hizo en nosotros. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Este versículo se refiere a la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo de ser rechazado, de ser menospreciado, y lo hizo de forma voluntaria para santificar a su pueblo, a sus hijos. ¿Ves? La expulsión de Jesús, o sea, fuera de la puerta, implica que Jesús era inadecuado, inmundo y no deseado por ti y por mí. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Mete esa información a tu mente. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Tomó nuestro lugar. Valora
Valoremos, hermanos, que eso lo podamos entender y decir: oh Dios, gracias. No me había percatado realmente de lo que tú has hecho por mí, todos los insultos, todo lo que hiciste de antemano. Ahorita vamos a celebrar la Santa Cena y eso es darle gracias a nuestro Dios por lo que Él hizo por nosotros. Jesús soportó el odio de forma voluntaria para el beneficio tuyo y mío. Valoremos el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Luego añade Pablo, dice: con los obispos y diáconos, todos somos llamados a la santidad. En un sentido general, la carta incluye también a aquellos que están a cargo de la iglesia. Responsabiliza a los obispos, a los guardianes, a los pastores. Los obispos, de la antigua palabra griega que significa inspectores, supervisores o pastores, son los que deben cuidar la iglesia del Señor. Los diáconos prácticamente de la misma manera, pero ellos son colaboradores y servidores que deben tener un buen testimonio y estar sirviendo al Señor en santidad. En primera de Timoteo 3, 8 y 9 dice que deben de ser honestos, sin doblez, o sea, no de doble ánimo, no borrachos, que no sean avariciosos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Luego añade Pablo, dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo dio su saludo apostólico a la iglesia y a los pastores, gracia y paz, enseñándoles que estos obviamente llegan únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. El significado de gracia y paz a ustedes es que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da a través de Cristo, y la paz es el resultado de esa obra de la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos. Por eso en Juan 14, 27 nos dice nuestro Señor Jesucristo que cuando nosotros le tenemos a Él, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Solo en Cristo encontramos una paz verdadera, una paz que el mundo no conoce y que el mundo no puede entender. Esa paz es la que tú y yo necesitamos, principalmente cuando hay algo de adversidad en nuestra vida. Gracia y paz a ustedes son bendiciones que Dios concede únicamente a los cristianos. Gracia y paz a ustedes son la esencia de la felicidad que tenemos en Cristo. Eso es lo que significa gracia y paz. Dios comienza y perfecciona. Dice el verso 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, estaba extremadamente agradecido. Dios es quien ha obrado a través de estos filipenses para bendecir de una manera muy especial a Pablo. Recordemos a Lidia en Hechos 16:15, y cuando fue bautizada, dice, su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y quédense, y nos obligó a quedarnos. Qué gran ejemplo. Recordemos también al carcelero. Hubo una conexión muy especial con Pablo y con Silas. A pesar de que yo no sé si él colaboró, no nos dice la narrativa ahí en Hechos 16, si él colaboró con la golpiza, pero él fue el que se los llevó hasta el calabozo más de adentro. Y allá les amarró inclusive los pies en el cepo, dice. Ahí los tuvo atados, ¿no? Los encadenó.
Mas sin embargo hubo una conexión especial. Hechos 16:34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por eso Pablo siempre, aunque estaba lejos, daba gracias a Dios siempre, que se acordaba de los filipenses. Mira en 2 Corintios 8, 1 al 5, dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordemos que ahí es donde estaba Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué bendición eran estos hermanos. Vemos cómo Pablo habló, recordó a la iglesia de Filipos, ahí en Corinto, poniendo a los cristianos de Filipos como un gran ejemplo en amor y generosidad. No eran ricos, los de Corinto sí eran muy ricos, mas sin embargo los pone de ejemplo, dice, de su profunda pobreza hundan más allá. Y nunca dejaron a Pablo. En 2 Corintios 9:4 dice: no sea que si vinieran conmigo algunos macedonios, o sea, de la iglesia de Filipos, y los hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta nuestra confianza. Y les dice a los de Corinto, y por consecuencia a todos los cristianos de todas las eras, de todos los siglos, abunden también en esta gracia. Sean como los de Filipos, abunden ustedes en esta gracia. Segunda de Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, ¿quiénes lo suplieron, hermanos? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, los filipenses. Y en todo me guardé y me guardaré de serles gravoso. Vemos que los cristianos de Filipos cuidaban de Pablo generosa y espiritualmente. El verso 4 dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Les dicen en el 3 que siempre que se acuerda de ellos le da gracias a Dios. Y luego ahora dice que ruega por ellos siempre con gozo. Pablo oraba por los fieles y lo hacía con gozo. Esta es una manera en la que Pablo sentía que podía corresponderles por todo lo que los filipenses habían hecho por él. Cuando Pablo oraba por los filipenses se ponía feliz, a pesar de que él escribió desde la prisión. Pablo estaba feliz. Es una bendición el ver cómo la vida en realidad triunfa sobre las circunstancias que son adversas. La enseñanza y el ejemplo, principalmente para nosotros los pastores aquí, es que debemos de amar a nuestros amados hermanos y estar orando por ellos, intercediendo por ellos con gozo y alegría, no nomás por los que dan, sino también por los que no dan.
siempre estar orando por ustedes con gozo. Este es un deleite, es una bendición, es una enseñanza maravillosa, ejemplo que nos deja Pablo. Por eso Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Pablo sabía sí, 3. Pablo sabía que debemos orar unos por otros. Ahí mismo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:25. Porque escuchó este mismo mensaje del Señor. Orar por los demás es más importante porque Jesucristo nos ha ordenado hacerlo. Al orar por los demás, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, 20, 21 dice nuestro Señor Jesucristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Os está orando por los apóstoles y también por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que oremos, intercedamos con gozo unos por otros, como Pablo rogando con gozo por todos ustedes. Jesucristo aún intercede por nosotros, hermanos. Lo podemos ver en Romanos 8:34 y en Hebreos 7:25. Nos dice que intercede perpetuamente por nosotros. Verso 5, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué importante. Esta era una razón por la cual Pablo estaba agradecido con los filipenses, porque siempre estuvieron apoyando la obra del ministerio. Siempre estuvieron ahí precisamente para evangelizar, para el evangelismo, a través del apoyo, de la amistad y de una manera financiera. Ellos lo hicieron así desde el principio. Nos dice aquí la palabra, la narrativa, que desde el primer día ellos no esperaron a ver triunfar a Pablo en el ministerio. Ellos desde el primer día apoyaron a Pablo con gozo y alegría en su corazón, rápidamente, de principio a fin. Y así lo vemos en Hechos 16, 12 al 40. Dios comienza y perfecciona. Y en el verso 6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermosa promesa. ¿Para quiénes? Para todos los que estamos en Cristo. Para todos los que realmente buscamos a nuestro Señor Jesucristo día tras día. Dice Pablo, estoy convencido de esto. Los apóstoles estaban convencidos, estaban persuadidos de eso. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad, dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo está expresando esta confianza en que Dios te va a preservar, en que Dios te va a ayudar a llegar, pero tenemos que estar en Él. Va a perfeccionar esta obra. Por eso, como lo vimos, le escribió a los de Tesalónica lo siguiente: y el mismo Dios de paz los santifique por completo,
y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a cuidar. Confiaba en el poder transformador y preservador de Cristo, de cómo nos ayuda a permanecer en Él. Estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es la buena obra, hermano? La buena obra tiene su raíz en la bondad divina del Padre. La buena obra es plantada y llevada a cabo por la bondad divina del Hijo. La buena obra es regada diariamente por la bondad divina del Espíritu Santo. Esta brota del bien y conduce al bien, y es por lo tanto una buena obra. Recordemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nuestro Señor Jesús declaró en Juan 10, 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que estemos con Él. Qué gran bendición. ¿Existe alguna ocasión en que Dios comienza alguna obra y la deja incompleta? Nunca, jamás. Así que tengamos paciencia y corramos con paciencia esa carrera, hermanos, que tenemos por delante. Perseveremos, porque si el Espíritu Santo nos está diciendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, créeme que lo hará. Lo hará, lo llevará a cabo. Pablo tiene fe, tiene esta seguridad. Por eso también nos dejó escrito en Romanos 8, 38 y 39, y con esto termino, y dice así: por lo cual estoy seguro. ¿Te fijas? Lo mismo, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entendamos y metamos esta bendición a nuestra vida, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comienza, hermanos, lo perfeccionará. Amén.